¿Sobre qué plataforma posible de comprensión y de acuerdo analizamos este presente argentino? Que es un país presidencialista gobernado por un hombre que no cree en el Estado. Y es exitoso diciendo, el Estado casi hay que abolirlo. Pero al mismo tiempo, el hombre que preside este país no tiene representación en las cámaras legislativas que hacen a la República en un país presidencialista. Con un Congreso deteriorado, devastado por las propias prácticas, se volvió importante saber qué piensan en el Senado y qué piensan en diputados. En el Senado porque son representantes más directos de las provincias y porque si Villarruel estiraba 15 días, el número tampoco le daba a la Libertad Avanza porque son 8. Y el kirchnerismo es mucho más que 8, o el peronismo. Y en el mientras tanto, la ley ómnibus o mini ómnibus, con una advertencia que hace el presidente en el programa de Majul, alquilado en La Nación Más, Majul, dice que si no aceptan la ley ómnibus no hay pacto de mayo. Bueno, hay que mirar que en el norte argentino los gobernadores se reúnen, que en el sur argentino los gobernadores se reúnen, y que no falta nada para que la reunión central entre Kicillof, Puyaro y Yarlora se produzca. ¿Qué estoy diciendo para analizar junto al doctor Nogueira, que hace muchos años hablamos, no porque tenemos ganas, sino porque nos preocupa que la decadencia sea motor, ya no furgón, sino la locomotora que impacta sobre la sociedad? Que si algo se hizo en tantos años de democracia contra el federalismo, puede ser que Milei esté abogando para que finalmente la Argentina sea considerada como una estructura federal, porque para eso se vota. Y después hay juegos que son inagotables que a mí no me interesan. Sin embargo, alimentan, siempre lo digo, a las redes sociales, donde parece que ahí se nutre la vida artificial desconociendo lo real. Bueno, hecha esta presentación, Joaquín, la primera pregunta es: si existiese justicia en este país, o vocación de algún fiscal, cuando Esper, diputado nacional, dice, convoca una rebelión fiscal que no le paguen a Kicillof el 600% de aumento del inmobiliario o lo que sea, lo llama. Y si después en una plataforma X el presidente de la nación dice, acompaño lo que expresa Esper, y después lo dice públicamente, que lo tiene alquilado a Majul ahí, también. Pero no ocurre arriba, ni en medio, ni abajo. Bueno, sí, realmente creo que es preocupante la situación en general del país, porque son todos compartimientos estancos. Okay. La sociedad funciona aparte, cada individuo de la sociedad es él mismo y su entorno más cercano. Continente. Es su continente. Ajá. Y los estamentos del Estado, los distintos poderes del Estado también funcionan sin conectividad. Y la realidad es que el sistema republicano está pensado fundamentalmente en la conectividad de todos los poderes del Estado, porque si no es una anarquía. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en una situación anárquica, a la que le falta todavía un ingrediente que hemos visto asomar en Rosario, que es la violencia, porque anarquía con violencia es un peligro de disolución social. Así que hay que estar muy atento al tema de la violencia, que naturalmente nosotros la vamos incorporando de a poquito, pero evidentemente la gente que se queda sin trabajo, si vos me decís que en la construcción se perdieron 80.000 puestos de trabajo, que no hay posibilidad de que se recuperen y hay posibilidad de que esos 80.000 lleguen a 220.000 puestos de pérdida de puestos de trabajo, la situación es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que desconoce cómo funciona el Estado. Es un solitario que no quiere abolir el gobierna. Estado. No gobierna. Sí. Sí, dice que es un antiestado, claro, pero es presidente de una república. Sí, claro. Y la república existe porque existe el Estado. Entonces hay una gran contradicción. Y el tipo que yo escuché una definición brillante de la diputada Camaño en los tiempos de campaña, y le preguntaron en una nota, ¿qué le parece Milei? Dijo, yo hablo mucho con Milei porque tengo la banca al lado de él.
Creo que de economía sabe algo. El resto lo ignora todo y tiene una manera rara de comprender. Esto es lo que nosotros vemos. Un tipo que se encierra en Olivos y tuitea hasta las 4 de la mañana. Claro. Que digamos que el Twitter, la cadena X ahora, sí, que es el Twitter, es una forma de comunicación instantánea sin sustancia, porque está limitada hasta en el contenido que podés emitir. Cuando un presidente opina sin sustancia, ocurre lo que ocurre ahora. Entonces el tipo a las 4 de la mañana le dice a Cristina Kirchner, ¿qué le parece si mañana le saco la jubilación que tiene de 14 millones y de una jubilación mínima? Yo te puedo dar una respuesta que no es la que a mí me agrada, sino consultando con personas que viven en este mundo artificial pero real, que se conecta directamente con ellos. Bueno, que es un presidente que habla con la sociedad sin intermediarios. Con pero un ¿sabés sector qué pasa? de la sociedad. Con un sector. Pero ¿sabés y qué tiene pasa? Un ejército pago de tipos que reproducen lo que él dice. Vos sabés lo que he pensado y pienso desde hace muchos años respecto a esto. Pero hay una forma de rebatir esto, que es la institucionalidad. Claro, que es lo que no hay, por eso... Y la institucionalidad requiere de responsabilidad. Y si hay irresponsables, hay sanciones. Si hay sanciones, hay castigos. Es decir, hay reglas. Y acá se están rompiendo reglas. Te voy a la discusión en el Senado, DNU. Es decir, Lustó, no por una cuestión ideológica ni principista, Lustó entiende de política y entiende de poder. Entonces, cuando él dice, acá se está vulnerando la República, las normas y las leyes, está tomando una posición. Otros radicales dijeron, no, nosotros tenemos que darle el aval al presidente que hace poco llegó. ¿Sabes cuál es el punto? Que quien miró eso, que yo lo vi, la discusión era, si antes hizo mal, ¿por qué ahora no permitimos que siga haciendo lo mismo y mal? Eso es peligroso, porque si no hay principio rector que lo que está mal, bueno, yo tengo una frase, Noguera, que digo, como vale todo no importa nada, ¿no? Bueno, claro, cuando vale todo nada importa. Y eso lo vi en el Senado. Ahora... Eso lo vi en el Senado. Sí, en el Senado... Salió rechazado, pero te digo, lo medular estaba ahí. Si Cristina lo hizo, y Menem lo hizo, y Macri lo hizo, ¿por qué no le permitimos a Milei que lo haga? Bueno, ¿no? Esto es la decadencia generalizada de que hablábamos, para no hablar de otro partido, sino hablar del partido donde milité toda la vida, sí, y voy a seguir militando, que es la Unión Cívica Radical. Okay. Creo que hay una, digamos, nosotros estamos pasando una transición donde hay un conjunto de dirigentes que nos pusimos viejos, en el medio no tenemos nada y ahora hay un conjunto de nuevos que les da lo mismo el culo que la sopa. Eso se vio reflejado en el Senado. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el bloque está dividido. Está dividido porque uno dice, y hay que apoyar al presidente. Hay que dialogar con el presidente, naturalmente que hay que dialogar, pero hay que dialogar con el presidente, no con Caputo. ¿Quién es Caputo? ¿Quién lo eligió a Caputo? A Caputo lo eligió Milei, no lo eligió el pueblo. Entonces las instituciones del pueblo tienen que dialogar con el presidente. Ahora un presidente que es autista, él solo se comunica por las redes y de madrugada, con lo cual citó a todos los gobernadores y tuvo una asistencia perfecta y no fue. Hasta Kicillof fue. Por eso. Que había dicho. Sí, empiecen sin mí, sí, todas estas cosas. Perfecto. O sea que lo que vos planteabas en la introducción es lo que yo veo como una luz de esperanza, y es que los gobiernos de provincia empiezan a participar porque están en una situación incómoda al cortarse todos los ingresos que tenían. Entonces el gobernador, que está más cerca de la gente, tiene que dar respuestas. Como no hay posibilidad de dar respuesta, han empezado a dialogar y supongo que se va a refundar la República, o debiera refundarse a partir de los poderes provinciales, porque finalmente los que tienen el poder son los gobernadores. Nada más que por una cuestión administrativa tenemos un sistema presidencialista, pero en definitiva el poder
pasa por los gobernadores. Y los gobernadores se han dado cuenta a la fuerza, porque le han cortado el suministro de todo lo que el Estado Nacional, que recauda a través de las provincias, repartía en forma de coparticipación. Por eso yo sigo ese tópico, Joaquín, que es acá, si se hizo mal, hay que dejarle al nuevo gobierno que siga haciéndolo mal, aunque resulte peor. La centralidad no es algo nuevo, porque dije en la presentación que es un país presidencialista. Néstor Kirchner decía, yo gobierno con la billetera. Y fue así, también lo hizo Macri, también lo hizo Alberto. Yo creo que esa luz de esperanza a la que usted referí tiene que ver con la emergencia. Sí, sí. Con la emergencia. Hay que ver si en la emergencia madura un reconocimiento de lo federal por encima de lo que es Recoleta o lo que es el AMBA y Cava. Eso daría tal vez una perspectiva de que este país tenga alguna salida. En el mientras tanto funciona la nueva grieta, que es aquel Lustó que se opuso, es kirchnerista porque votó la 125, ¿no? Y si Villarruel llamó a sesiones porque está establecido en el reglamento y lo tiene que hacer, es funcional el kirchnerismo. Bueno. Y con eso nos entretienen, a mí no. ¿No? Sí, no, pero es un entretenimiento que llega a través de los dispositivos para que se hable de lo que no se está hablando, que es no solo la indigencia y la pobreza, sino lo que significa déficit cero. ¿Qué es déficit cero? Si no gastás, si vos no te alcanza la plata en tu casa, si no comemos más, y bueno, te sobra, pero se mueren todos de hambre. Por eso acá siempre hemos escuchado, sin profundizar, no, lo que pasa que hay déficit y el déficit. Sí. Entonces te dijo, bueno, yo voy a lograr déficit cero, pero tiene déficit financiero cero. ¿Esto qué quiere decir? Me entran 5, no gasto ni una. Entonces me va a sobrar. Entonces tengo superávit. Para, que tengo superávit ahora. Superávit. Claro. Pero sí, se te paró el país. Claro. ¿Por qué? Porque no financian más la educación, las provincias están apretadas con el tema de la educación, porque no hay más salud pública. Entonces ese no es el déficit que aspira una república. Una república aspira a parar el despilfarro. Y este señor no paró ningún despilfarro. Esta es la realidad. La casta está perfectamente vivita y coleando y está en las estructuras propias del gobierno que el señor anticasta preside. ¿Por qué? Porque él tuitea todo el día y porque no comprende que la república tiene 3 poderes y que él es solamente uno y no es ni siquiera el más fuerte, es el que ejecuta lo que los otros 2 poderes le permiten. Entonces estamos en un conflicto. La ejecución política de hoy es en parte continuada de la anterior, que es el conflicto. El conflicto es el que garpa, dicen los pibes, ¿viste? Claro. Garpa. ¿No? Lo que pasa es que cuando el conflicto se transforma en una gran masa, se transforma en anarquía. Y cuando la anarquía le suma la violencia, hay caos. Entonces estamos transitando un camino peligroso. Y yo le digo a la gente, ojo, estamos contentos, sí, la casta no va más, la casta sigue igual, lo que pasa es que hay anarquía, y cuando hay anarquía, el que más sufre y se debilita y se arriesga es el ciudadano. Así que, ciudadanos, tengamos en cuenta que está en nosotros el cambio y que el cambio consiste en elegir y no en destruir. La última pregunta que te hago es, yo comprendí hace muchos años, Joaquín, que los que hacen política siempre hacen política y miran los calendarios electorales, siempre. Es decir, están mirando el 2025, por eso señalaba, no en desprestigio de Lustó, sino porque Lustó tiene una posición, no cree en el programa económico de Milei porque creo que va a fracasar, porque hay demasiados elementos para considerar que el programa actual es parecido a los anteriores, y porque además como presidente de la Unión Cívica Radical dice, nosotros tenemos que darle una identidad al partido. Mientras tenés a otros que dicen, no, tenemos que acompañar. Yo lo que miro de todo eso es una discusión sobre
cómo se posiciona la Unión Cívica Radical, que se recuperó después del 2001, que tiene gobernadores hoy, por eso en la presentación hablaba de estas estructuras, de cara a lo que viene, es decir, ¿cuál sería la alternativa a esto? Porque el peronismo, también hay una discusión a ver cómo se conforma o se reconfigura el campo popular. Ahora, los que defienden la República, ¿a dónde van a estar? ¿Con Macri, que dice acompañamos a Milei, o el radicalismo que dice tenemos que mirar más allá de Recoleta? Te escucho. Bueno, Macri acompaña al presidente. La realidad es que Macri le implosionó el PRO a Macri, porque Macri, él hizo implosionar el PRO, porque estaba en campaña la ministra, Bullrich. La actual ministra Bullrich, él hablaba con Milei. Nada más que entonces Bullrich dijo así, fue y se amigó con Milei, y Milei lo dejó afuera, Macri. O sea, el PRO como estructura política, si bien tiene gobernadores todavía, creo que lo que es la titularidad de Macri para mí está en discusión en el PRO. En el caso del radicalismo, nosotros somos un partido naturalmente, y como vos lo definiste, republicano. O sea, nosotros nos apasiona la república. Ahora la república funciona cuando los poderes funcionan, y hoy no están funcionando. Yo creo que nosotros estamos en una crisis, estamos ahora en un profundo debate y discusión para ver de qué manera tenemos que motorizarnos para volver a enamorar a la sociedad, porque la sociedad tiene facilidad para odiar a los radicales. Y se olvida de muchas cosas, que la Argentina fue lo que fue por el radicalismo. En la época de Irigoyen, después con Alfonsín, que afianzó el sistema, y con un presidente que odia permanentemente y denota el radicalismo, cuando él no tiene ni idea de lo que es la república. Entonces creo que estamos en una crisis, el radicalismo está en discusión, estamos en una gran discusión interna, porque nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de alertar a la sociedad sobre los peligros que significan la anarquía. El bonus track, como final pregunta, pues sé que tenés un encuentro ahora, Joaquín, es: vos hablaste en la gestión de Alberto Fernández sobre la pobreza, sobre la decadencia, y yo recuerdo que hablabas de las verdulerías que aparecían por todos lados, ¿no? ¿Qué viste en estos 3 meses en Moreno? ¿Qué geografía descubrís que se agrega a la anterior? Bueno, yo creo que Moreno está en una pobreza que avanza rápidamente, y lo noto porque veo con sorpresa que hay gente que come de la basura. Si a vos te dicen, hay gente que come de la basura, vos automáticamente te imaginás un menesteroso. No, hay gente que come la basura y no es menesterosa, porque yo he visto más de una vez en estos últimos días gente buscando alimento en los tachos de basura. Gente bien, un muchacho joven que iba en bicicleta, bien presentado, y paró y revolvió una basura, y vi cómo se comía cosas que encontró en la basura. Entonces ya no es el menesteroso. Pensemos que hoy hay gente bien que tiene que buscar su alimento en la basura. Y después lo vemos permanentemente en la gente que duerme en la calle, la gente que duerme en los cajeros, la gente que duerme en los rincones, en la vereda. Esto es una cuestión nueva a la que le tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque los que tenemos la responsabilidad, yo no tengo responsabilidad de gobierno, pero tengo responsabilidad cívica. Digo, los que tenemos responsabilidad cívica, tenemos que exigirle a los que tienen responsabilidad de gobierno que hay que prestar atención y hay que andar por la calle, porque el que gobierna tiene que conocer lo que gobierna, si no, fracasa. Gracias, Joaquín.